Bien, volvemos a Noticias del País. El gobierno emitió un comunicado para respaldar las palabras del ministro del Interior subrogante por la intencionalidad de los incendios y que algunos de ellos estarían vinculados con la causa mapuche. Queremos profundizar sobre este tema y la situación de la Araucanía con los incendios. Estamos en contacto hasta ahora con el intendente de la región, Jorge Atton. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. ¿Cómo está, Gonzalo? ¿Tanto tiempo? Muy bien, pues, en primer lugar, quiero saber, intendente, cómo está la situación con los incendios en su región. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, hoy día la verdad el tiempo presentó mucho mejores condiciones para el efecto de los incendios. Bajó la temperatura, estamos con pronóstico de lluvia, espero que llueva esta noche. Tenemos 3 incendios que estaban en alerta roja, pero ya están bastante controlados. De hecho, se bajó a alerta amarilla, que son el Nueva Imperial y el Lonquimay, que es la zona más complicada que tenemos en este minuto. Pero la verdad que se ve bastante mejor pronóstico. De todas formas, es lo que llama CONAF, incendios controlados, pero eso significa que tenemos que seguir trabajando para efecto de extinguirlos completamente. En la etapa que estamos ahora es la etapa de la reconstrucción. Tenemos cerca de 40 casas dañadas, algunas con pérdida total, por lo tanto estamos ya instalando las casas de emergencia. Tenemos del orden de 20 casas ya en proceso de instalación, algunas más adelantadas que otras, sobre todo las comunas de Cholchol y Carahue, que fueron las zonas más afectadas la semana pasada. Así que estamos en una situación un poco más tranquila, espero que esto mejore. Sí. Intendente, hablemos de la intencionalidad. Se ha hablado mucho de la intencionalidad detrás de los incendios forestales, no solamente en su región, sino que también en otras zonas como el Biobío y en circunstancias de estados de excepción, donde hay bastante vigilancia. ¿Qué antecedentes ha tenido usted como intendente en su región de incendios intencionales? Yo diría que 2 cosas. Una es que efectivamente si uno ve el patrón de los incendios en varias partes, nos ha tocado sobrevolar. A mí me tocó en un vuelo hace un par de días atrás que íbamos de Temuco a Angol, que íbamos a tener que es la provincia de Malleco, donde íbamos a tener un comité de emergencia en esa zona. Y frente a Galvarino, que ya habíamos tenido unos incendios bastante grandes, estaban bastante controlados, de hecho ya no había prácticamente incendios, y vemos un bosque completo de pino de una empresa forestal, y en la mitad del bosque había llovido el día anterior. Y esto era a las 9:30 de la mañana, y la mitad del bosque, la verdad que no había ninguna circunstancia especial, no había líneas eléctricas ni mucho menos, y hay 2 focos pequeños de incendios. La verdad que esos son inexplicables. Otros casos concretos que vimos en algunos sectores en que habían incendios bastante grandes, y el viento corría, por decirte, de norte a sur, y aparecían focos en la zona sur, o sea, claramente sin ninguna lógica. Ahora, pero independientemente de ello, lo que yo he informado, en el año 2017 tuvimos una experiencia parecida. Entonces el Ministerio Público lo que hizo, y de hecho hemos tenido reuniones, nosotros tenemos reuniones prácticamente todas las semanas de coordinación con el Ministerio Público y las policías. Ellos formaron lo que llaman una fuerza tarea. Esto significa poner fiscales especiales para investigar los casos, y además personal de la Policía de Investigaciones, más expertos del Cuerpo Bombero y también de CONAF. El primer universo que apareció fue de 135 incendios, ellos lo bajaron a 95, que claramente después del análisis en que por limpieza y claramente dijeron que aquí no había intencionalidad, pero sí el fiscal regional informó la semana pasada que habían 35 casos que a ellos les ameritaba con bastante seguridad que habían un patrón de intencionalidad, por lo tanto esos son los que están investigando plenamente. O sea, claramente aquí hay un tema de intencionalidad en toda esta cantidad de incendios que ya llevamos prácticamente 16.900 hectáreas, y que en su gran mayoría son forestales. Entonces, evidentemente, esa es la información que nosotros manejamos y la que estamos investigando. Intendente, pero usted en lo personal, investigaciones porque... Usted, perdón, en lo personal, ¿usted ha recibido la Intendencia antecedentes más concretos en torno a incendios intencionales, más allá de una sospecha, por muy lógica que sea, o por una observación aeronáutica? Lo digo como antecedentes concretos, con pruebas, con algún hecho que permita demostrar y que sea entregado a la Fiscalía, ¿no?
Bueno, por eso dije, a lo mejor me expresé mal, la Fiscalía, el fiscal regional informó que hay 35 casos que ellos están investigando con toda esta fuerza tarea en que claramente hay un patrón de intencionalidad. O sea, no hay mejor prueba que lo que entrega la Fiscalía. Ahora, todo ese proceso investigativo es mucho más complejo. Hay que pensar que en un incendio claramente no quedan los rastros y todo lo que significa. Por eso es una investigación bastante especializada. Pero si la Fiscalía regional está diciendo que hay 35 casos en esta región donde ellos ven un patrón de intencionalidad, quiere decir que hay una intencionalidad detrás. Algunos incendios forestales del último tiempo están asociados a la causa mapuche. ¿Usted comparte esos dichos del subsecretario Villa? No, lo que dijo el subsecretario Villa, que los 3 casos que él nombró específicamente estaban asociados a causas mapuche. Es más, en el caso de ayer yo estuve presente, de hecho estuve permanentemente en la oficina de la ONEMI viendo todo lo que pasó. Hubo ahí una toma de un fondo a las 7 de la mañana en que llegaron primero 20 comuneros mapuches argumentando reivindicación de esas tierras que eran de ellos y todo lo que significa. Después más de 100 personas y obviamente la dueña solicitó el desalojo. Hubo todo un tema de parlamento porque aquí hay un tema que claramente es complicado. Había muchos niños, o sea, de hecho los mapuches llegaron a esa zona con muchos niños y mujeres y en ese minuto hubo toda una conversación y cuando salieron ellos accedieron a salir de alguna forma, de forma tranquila del fondo, pero sí se quedaron un grupo de 8 a 10 personas que lo que hicieron fue resistir la acción de Carabineros y lo que hicieron fue que cuando ya vino la orden de desalojo, arrancaron y encendieron fuego no solamente en ese campo, sino que además se quemaron 20 hectáreas de trigales que estaban ahí en el campo sin cosechar y en su huida hay 2 o 3 incendios que fueron quemando en la pasada. Por lo tanto, a lo que se refirió exactamente el subsecretario Villa fue ese caso, al caso también del 7 de febrero, que nosotros presentamos querella, de hecho también ya presentamos una querella por el caso del día de ayer, y de esos 2 casos de la Araucanía es que además, según lo que informó CONAF, son información que se apuntó en la querella respectiva o al proceso, hay lecheros que asocian esto a la causa mapuche. O sea, usted respalda la posición y las declaraciones del subsecretario en ese sentido de que son algunos. Usted remarca que son esos hechos concretos, pero eso también es algunos. Bueno, remarco que a los dichos que hizo el subsecretario, creo que yo voy a dar ese juicio de valor. Pero yo insisto en el tema de los 35 casos que se están investigando. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que corresponde es que terminemos el proceso investigativo y no empecemos a hacer juicio de valor para un lado o para otro. Por lo tanto, aquí hay un proceso que hay grandes pérdidas. La verdad que esto ha significado, como digo, 40 casas que sean de comuneros mapuche, incluso muchos de ellos, gente yo diría que viven en situaciones bastante de pobreza en el mundo rural y que se les queman sus plantaciones y sus casas y su infraestructura. Tuvimos problemas asociados a los temas eléctricos, que algunos tuvieron que asociados con los temas de incendio. Por lo tanto, la verdad que el daño que se ha producido alrededor de todo este proceso es bastante complejo. Quedarme en una discusión de que anticipada respecto al tema si esto es totalmente o no totalmente, yo esperaría que sigan los procesos investigativos. Por eso se formó esta fuerza tarea. Ya el año 2017 tuvimos resultados respecto a eso. Por lo tanto, la verdad que eso es lo que este país tiene que hacer hoy día. Hoy día estamos dedicados a controlar los incendios, a resolver el tema de emergencia, pero ahora nos queda el tema de reconstrucción, que es mucho más complejo. ¿Hablar de la causa mapuche no estigmatiza? ¿Perdón? No lo entendí en la pregunta solo. ¿Hablar de la causa mapuche o asociar algunos incendios a la causa mapuche no estigmatiza, como plantea la diputada Nullado? A ver, primero yo separaría. Aquí tenemos claramente un pueblo mapuche que en su mayoría está por el diálogo, en un alto porcentaje está por el diálogo. Yo me he juntado con muchos grupos de lonco, con comunidades, y la verdad que ellos rechazan
plenamente a la violencia, no solamente este tema de incendios, sino absolutamente a la violencia de los atentados y todo lo que ello significa y la delincuencia que está produciéndose en el mundo rural. Por lo tanto, aquí lo que está claro, y todo el mundo lo entiende, que cuando se habla de estos temas se refiere a los radicales o al extremismo o a personas que claramente están fuera de la ley y que no respetan el Estado de Derecho ni la seguridad de todo el mundo. Aquí hemos tenido incluso ataques de personas que son mapuches, que están con emprendimiento, que están conversando, que es parte del diálogo que estamos llevando adelante. Por lo tanto, aquí yo diría que el hecho de que haya delincuencia o violencia rural, eso no significa que estigmatizamos al pueblo mapuche, todo lo contrario. Por eso mismo, el mismo ministro Moreno, el mismo presidente, lo hemos reunido con ellos, estamos en conversaciones para buscar las soluciones de largo plazo, que significa la integración y reconocer la multiculturalidad en esta zona. ¿Le faltó algo de prudencia o tal vez de mayor exactitud al subsecretario Villa al referirse al tema como lo hizo en sus palabras? Lo pregunto porque, por ejemplo, el mismo ministro de Agricultura, estoy citando a un miembro del gobierno, dice: asociar los incendios a una causa particular no creo que lo podamos hacer. A ver, Gonzalo, seamos un poco más precisos, porque la verdad que si tú no le ves la entrevista del subsecretario, él estaba haciendo todo este mismo racionamiento y habló de la misma fuerza tarea, habló de la experiencia del año 2017, habló de los 100 casos que está investigando la Fiscalía y dijo que claramente hay un tema de patrón de intencionalidad en el caso de la Araucanía, hay también situaciones en otras regiones, por lo tanto él estaba hablando en un contexto general y le empiezan a preguntar y dijo, bueno, no se puede descartar que alguno de estos casos esté asociado a la causa mapuche. Eso no significa que haya generalizado ni estigmatizar al mundo mapuche, todo lo contrario. Lo que está diciendo es que aquí efectivamente pues, hay una serie de razones o personas que están con un ánimo desde el punto de vista de intencionalidad por crear daño o sembrar el caos, sobre todo en las zonas rurales. Sí, intendente, solamente dejar claro que no estoy haciendo ningún tipo de apreciación respecto a las palabras del subsecretario Villa. Es parte de una entrevista amplia, hoy día estuvo 44 minutos también en Radio Bio Bio. También se refirió a muchas cosas hablando del contexto, pero estoy citando una frase del subsecretario Villa, no estoy haciendo ningún tipo de interpretación y estoy citando también cuestionamientos y preguntas que hacen varios actores políticos nacionales. Estamos en un momento, usted también está liderando un momento en que se busca el diálogo, propiciar un encuentro, ¿verdad?, en la Araucanía. Hay muchos que se preguntan si hay prudencia en materia política en la forma de plantear las cosas, tal vez. A ver, yo diría que mi punto es que no nos quedemos en este tema chico. Aquí hay un tema mucho más profundo. Estamos hablando del 90 o 95% del pueblo mapuche que está por la paz, que está por el diálogo, que está por buscar las soluciones a largo plazo, que está por el plan de desarrollo social y económico que estamos llevando adelante, que puso encima de la mesa el presidente Piñera, que es el primer plan que hay a 8 años en esta región. Esta región tiene una pobreza bastante importante. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es por un lado, que funcione el Ministerio Público, que esto vaya a los tribunales, se sigan los juicios, pero por otro lado no podemos perder el norte y tenemos que seguir adelante con el plan de desarrollo que necesita no solamente el mundo rural, necesita esta región en general, que es una de las que está más atrasada, por no decir una de las regiones más pobres de todo el país. Intendente, en ese sentido, ¿cuál ha sido, usted diría, en las últimas semanas o en los últimos meses el principal avance en esa materia? A ver, el principal avance es que antes de la emergencia, que evidentemente hemos estado abocados prácticamente 10 días o 12 días que estamos en el tema de controlar todos los distintos incendios, tuvimos condiciones climáticas aquí que fueron absolutamente extraordinarias. Me decían que 40 grados o 41 o 42 grados en algunas zonas como Cholcholo, Carahue, son temperaturas que no se veían hacía 50 o 60 años. Y además con tan mala suerte que tuvimos el famoso viento Puelche, que es un viento en la cordillera, que es un viento cálido. Por lo tanto, hay una serie de condiciones que eran muy regosas desde el punto de vista de incendios. Pero respecto a la pregunta suya, evidentemente el caso Cachillanca significó un quiebre en las confianzas, en las relaciones, y ese ha sido el gran trabajo que estamos haciendo, en particular como intendente. Yo estoy recorriendo todas las comunas, ya llevo 12 comunas que tuve que interrumpir este tema, donde me junto
con los alcaldes, con los consejos municipales, pero además me junto con las comunidades. Yo he estado en Lumaco con todo el tema de la pobreza que existe ahí asociada, he estado con todas las comunidades recibiendo sus planteamientos, sus inquietudes, y dándole a conocer cuál es el plan de desarrollo, que es un plan de largo plazo a 8 años, que es la forma de mirar de cómo podemos salir de ese desarrollo. Por lo tanto, aquí la primera tarea más importante es recuperar la confianza, recuperar el diálogo y buscar las soluciones desde el punto de vista político, que es un tema de responsabilidad del Congreso, del Poder Legislativo. Por eso yo siempre he planteado, mire, este tema tiene que discutirse en el Congreso, porque son ellos al final del día los actores. Y por otro lado, nosotros hacer el trabajo del desarrollo, el plan Araucanía o Impulso Araucanía, que es un plan social y económico para salir adelante por la situación precaria que tenemos en esta región. Hay falta de inversión, tanto pública como privada, y hay una cantidad de cosas por hacer que son muy importantes. Por lo tanto, esa es nuestra principal tarea y nuestro gran objetivo, y ese ha sido el mandato del presidente. Intendente, finalmente, ¿usted cree que hay un poco más de acercamiento, hay un poco más de confianza, o después del caso Catrillanca las cosas siguen tensas y siguen distantes? A ver, yo le diría que con el mundo, y vuelvo al mismo punto, aquí hay una inmensa mayoría que está por el diálogo, una inmensa mayoría. Yo me he juntado con todas las comunidades, yo he estado con Marcelo Catrillanca, he estado con distintos actores, con Reinao, que son personas que tienen bastante opinión en todo el mundo mapuche. Por lo tanto, tuve una reunión en Renaico, donde tuvimos reunión con las comunidades, como digo, también en Freire, en Teodoro Schmidt, en todas las partes. Por lo tanto, aquí hay un tema que cuando uno empieza a mirarse los ojos, mirar de frente y conversar y entender las razones, todo el mundo entiende. Yo creo que es un tema complejo, no es fácil recuperar la confianza, pero estamos en ese trabajo. Aquí, por lo demás, las policías han hecho una reestructuración completa. Lo que pasó con Carabineros, llegaron nuevos generales, nuevos coroneles, nuevas fuerzas de Carabineros que evidentemente vienen con una mirada muy distinta, no vienen estigmatizados con respecto a tantos años acá en la Araucanía. Por lo tanto, y yo también, el hecho de venir con una mirada un poco diferente te hace tener una mente más abierta y buscar las soluciones y hablar de frente y conversar. O sea, no hay una forma, o parlamentar, como le gusta decir al mundo mapuche, pero en eso estamos. Lamentablemente, estas 2 o 3 semanas hemos estado abocados a lo que es la emergencia y lo que viene ahora es la reconstrucción, porque tenemos, como digo, casi 2.000 o 3.000 hectáreas agrícolas, donde claramente hubo pérdidas importantes, y esa es nuestra gran preocupación de cómo ayudamos a recuperar a esa gente, cómo vamos primero con emergencia, con las soluciones de emergencia inmediata, cercos, fardos, alimentación para los animales y todo lo que ello significa, y lo segundo es cómo podemos ayudarlo a reemprender de nuevo en muchas partes por los daños que han traído los incendios. Muy bien, queremos agradecer al intendente de la Araucanía, Jorge Atton, por la gentileza de acompañarnos esta tarde. Que esté muy bien. Gonzalo. Gracias, buenas tardes.